Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y energía positiva. Hoy, amigos míos, nos embarcamos en un viaje fascinante hacia un tema que, debo confesar, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada y que promete, sin lugar a dudas, revolucionar por completo la forma en que concebimos las relaciones humanas, el amor y la conexión profunda. El título de nuestro vídeo de hoy es Noticia inédita de Khan que cambia todo para el amor, y créanme, cuando les digo que esta vez, el título no es ni remotamente exagerado. Vamos a desgranar minuciosamente esta noticia que ha irrumpido en nuestro panorama, y si la información que está empezando a circular es tan precisa como se sospecha, prepárense, porque va a obligarnos a todos a ver el mundo de las relaciones y el afecto desde una perspectiva radicalmente nueva y asombrosa. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este tema tan cautivador, si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de la manera más sincera y sentida a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un pilar fundamental que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles este tipo de contenido exclusivo, a mantenernos a la vanguardia y a estar al día en los temas que verdaderamente nos mueven y nos importan. Y para asegurarse de que no se pierden ni una sola de nuestras revelaciones, no olviden activar esa pequeña pero poderosa campanita de notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directamente al corazón de la cuestión. La noticia que está generando este revuelo gira en torno a una figura o un concepto asociado a alguien llamado Khan. Aunque los detalles específicos aún son esquivos, como suele suceder en los albores de un gran descubrimiento, y hay una considerable cantidad de información que aún necesita ser confirmada y validada, lo que se está rumoreando es sencillamente alucinante. Estamos hablando de lo que parece ser un descubrimiento monumental, o quizás una revelación trascendental, que ostenta el poder de redefinir de manera absoluta lo que hasta ahora entendemos por amor, conexión auténtica y compatibilidad insospechada. Intenten visualizar por un instante. Imaginen que todo lo que creíamos saber sobre la búsqueda de esa persona especial, sobre las sutiles o evidentes señales que debemos buscar en alguien, e incluso sobre la intrínseca naturaleza del amor romántico que hemos estado definiendo durante siglos, pudiera ser, fundamentalmente diferente a como lo habíamos concebido. La información que se está filtrando sugiere que Khan, o algo que está intrínsecamente ligado a él, ha proporcionado una pieza clave de información, o ha facilitado un avance científico o conceptual, que podría abrir puertas a un entendimiento de las relaciones que hasta ahora solo habitaba en el reino de la ciencia ficción o de las más profundas aspiraciones humanas. Pensemos en todas esas veces que hemos luchado por descifrar las intenciones de nuestra pareja, o de esa persona que despierta nuestro interés. ¿Cuántas dudas hemos albergado? ¿Cuántos malentendidos hemos experimentado? ¿Cuántas inseguridades han erosionado nuestra confianza? Pues bien, esta noticia, si finalmente se valida y se demuestra su veracidad, podría convertirse en la llave maestra que disipe muchas de esas sombras, esas incertidumbres y esos enigmas que a menudo rodean nuestras interacciones más íntimas. Se habla de algo que trasciende con creces las pruebas de personalidad tradicionales, esas que nos encasillan en arquetipos. Va más allá de las interpretaciones astrológicas, que tantas veces nos han guiado, e incluso va más allá de la mera acumulación de experiencias compartidas. Estamos entrando en el territorio de un nivel de comprensión de la compatibilidad humana que hasta este preciso momento parecía ser inalcanzable. Podría tratarse de un avance científico revolucionario en campos como la neurociencia, la genética o la psicología. Podría ser una nueva comprensión de la biología humana que nos revele patrones ocultos de conexión. O quizás es algo completamente inesperado, algo que emerge de una tecnología de vanguardia aún no revelada, o incluso, en un plano más esotérico y fascinante, una conexión más profunda a un nivel cuántico que hasta ahora solo habíamos intuido. Las especulaciones se multiplican como estrellas en un cielo despejado, y la emoción que esto genera, créanme, es absolutamente palpable y contagiosa. Para tratar de contextualizar esto un poco más, permítanme proponerles una analogía. Imaginen que existe una especie de código subyacente, una arquitectura invisible, que determina la profundidad de la conexión y la resonancia de compatibilidad entre dos seres humanos. Hasta ahora, solo podíamos intentar descifrar este código de forma intuitiva, a través de la convivencia diaria, la comunicación, la empatía y la experiencia vital acumulada. Sin embargo, la información que se está filtrando sobre Khan apunta a algo extraordinario,
este código, este patrón fundamental de conexión, podría ser descifrable, medible y hasta cierto punto incluso predecible. Es crucial enfatizar que esto no implica de ninguna manera que el amor se vaya a convertir en una simple fórmula matemática o en un algoritmo determinista. Para nada. El libre albedrío, esa chispa inefable, la hermosa serendipia del encuentro, todo eso seguirá siendo, y siempre será, fundamental. Sin embargo, sí podría significar que seríamos capaces de identificar con una precisión milimétrica dónde residen las verdaderas sinergias entre dos personas, donde se encuentran los cimientos más sólidos y duraderos para una relación plena, significativa y eternamente satisfactoria. Consideremos, por ejemplo, esas parejas que, a pesar de amarse profundamente y con una devoción inquebrantable, se ven constantemente asediadas por obstáculos que parecen insuperables. O aquellas otras parejas que a ojos del mundo lo tienen todo, éxito, belleza, inteligencia, pero que inexplicablemente no logran alcanzar esa felicidad plena y serena que tanto anhelan. ¿Podría esta nueva comprensión, este avance que se atribuye a Kant, explicar de manera contundente por qué suceden estas dinámicas tan complejas y a menudo dolorosas, y lo que es aún más importante, podría esta nueva perspectiva ayudarnos activamente a evitar recorrer caminos de sufrimiento innecesario, a identificar patrones de incompatibilidad antes de que se conviertan en barreras infranqueables? Se especula que esta noticia inédita podría proporcionarnos herramientas prácticas, quizás incluso metodologías revolucionarias, para penetrar en las profundidades de nuestras conexiones emocionales y románticas. Podría ser un catalizador que nos permita evitar cometer el error de elegir parejas que en un nivel fundamental y subyacente son inherentemente incompatibles con nosotros, incluso si al principio nos sentimos arrollados por una atracción magnética e innegable. Las implicaciones de este avance, si llega a confirmarse y a ser accesible, son sencillamente gigantescas. Para aquellas almas valientes que aún buscan a su pareja ideal, esto podría significar la posibilidad real de encontrar a alguien con una compatibilidad verdaderamente excepcional, ahorrándoles años, a veces décadas, de búsqueda infructuosa, de ensayo y error, de decepciones y de corazones rotos. Para las parejas que ya comparten sus vidas, podría convertirse en una forma profunda de entenderse mejor a un nivel que trasciende la comunicación verbal, de resolver conflictos de raíz con una sabiduría renovada y de fortalecer su vínculo hasta niveles inimaginables. Imaginen tener a disposición una guía, no impuesta, sino revelada, una herramienta que les ayude a navegar por las intrincadas complejidades de una relación, comprendiendo las diferencias fundamentales que nos hacen únicos y capitalizando las similitudes insospechadas que nos unen en lazos indestructibles. Sin embargo, como en toda gran revolución, debemos mantener una perspectiva equilibrada y una dosis saludable de cautela. La información aún es emergente, fluye como un río en sus primeros tramos, y como en cualquier descubrimiento de esta magnitud, existen riesgos inherentes. ¿Podría esta poderosa herramienta ser susceptible de mal uso, de manipulación? Podría generar expectativas irreales, una búsqueda de la perfección absoluta que termine por frustrarnos. O podría, en el extremo opuesto, llevarnos a ser excesivamente selectivos, a cerrar nuestras mentes y nuestros corazones a conexiones valiosas por un análisis excesivo y un miedo paralizante a la imperfección. Estas son preguntas cruciales que debemos plantearnos y debatir a medida que esta noticia se despliega ante nosotros. No obstante, la simple perspectiva de contar con una herramienta que pueda mejorar radicalmente la calidad y la profundidad de nuestras relaciones románticas es, sin duda alguna, un horizonte que merece toda nuestra atención, nuestra exploración y, sobre todo, nuestra esperanza. Los detalles específicos de esta noticia inédita de Kant son, como decíamos, aún difíciles de obtener con precisión absoluta. Sin embargo, las fuentes más confiables sugieren que podría estar relacionado con el análisis de patrones energéticos sutiles, quizás medibles a través de tecnologías avanzadas, o incluso con una forma pionera y revolucionaria de mapeo de la compatibilidad bioemocional. La idea subyacente es que, más allá de las capas superficiales de la personalidad, de los intereses compartidos o de la atracción física inicial, existe una resonancia profunda y fundamental entre individuos, y que esta resonancia, esta vibración común, puede ser identificada, entendida y hasta cierto punto incluso cuantificada. Piensen en ello como una especie de firma única e irrepetible que cada uno de nosotros posee, y que ciertas firmas, por su propia naturaleza, son intrínsecamente y maravillosamente más compatibles con otras para forjar una unión amorosa sólida, armoniosa y duradera. Es vital recalcar, y quiero que esto quede muy claro, que este avance, si se confirma,
no es de ninguna manera una invitación a abandonar la espontaneidad del amor, la emoción desbordante o la magia del encuentro inesperado. El amor siempre poseerá su propio misterio, su propia alquimia y su propia magia inefable. Pero esta noticia, esta revelación, podría actuar como una especie de superpoder o una guía estratégica que nos ayude a dirigir esa energía tan poderosa y transformadora de una manera más efectiva, con un propósito más claro y con mayores probabilidades de éxito a largo plazo. Podríamos estar, en este preciso instante, al borde de una nueva era en la comprensión del amor humano, una era en la que la intuición, esa brújula interna tan valiosa, se vea potentemente potenciada por un conocimiento más profundo, más científico y más revelador. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para ustedes, para mí, para todos y cada uno de nosotros en este viaje llamado vida? Significa, ante todo, que debemos mantener los ojos bien abiertos y la mente receptiva. Significa que debemos estar dispuestos a cuestionar, a desafiar, nuestras ideas preconcebidas y nuestros dogmas arraigados sobre el amor, la compatibilidad y las relaciones. Y sobre todo significa que si esta noticia se consolida y se materializa en herramientas accesibles, podríamos tener en nuestras manos la clave para construir relaciones significativamente más fuertes, más saludables, más plenas y, en última instancia, mucho más felices. La idea de que alguien o algo llamado haya puesto al alcance de la humanidad una herramienta tan poderosa para comprender y mejorar el amor es, sin duda alguna, una de las noticias más intrigantes, prometedoras y esperanzadoras que hemos tenido el privilegio de escuchar y explorar en mucho, mucho tiempo. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy es una noticia que, si bien aún se encuentra en sus primeras etapas de confirmación y validación, posee un potencial inmenso para cambiarlo todo en lo que respecta al amor y las relaciones humanas. Hablamos de la posibilidad real de un descubrimiento o una revelación atribuida a Kant que podría descifrar los secretos de la compatibilidad profunda entre las personas, ofreciéndonos herramientas sin precedentes para encontrar, cultivar y mantener relaciones más sólidas, significativas y duraderas. Hemos reflexionado profundamente sobre las vastas implicaciones de poder comprender mejor las sinergias humanas a un nivel fundamental, y cómo este conocimiento podría impactar de manera positiva y transformadora tanto la búsqueda de pareja como el fortalecimiento de las relaciones ya existentes. Y por supuesto, hemos abordado la importancia crucial de mantener una perspectiva equilibrada y reflexiva, reconociendo tanto el extraordinario potencial como los posibles desafíos que esta intrigante novedad podría acarrear. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya resultado tan fascinante, tan esclarecedor y tan inspirador como a nosotros nos ha parecido investigar y compartir esta noticia revolucionaria. Agradezco infinitamente su tiempo, su valiosa atención y su compañía por habernos acompañado hasta el final de este viaje de descubrimiento. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les inspira esta noticia? ¿Cuáles son sus expectativas más audaces o sus preocupaciones más profundas? Por favor, no duden ni por un instante en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y estoy ansioso por conocer sus valiosas opiniones y perspectivas. Su feedback es el combustible que nos impulsa a crecer, a mejorar y a seguir creando contenido que sea verdaderamente de su interés y de su utilidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso y les ha aportado algo nuevo, les agradecería enormemente que le dieran un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta información tan relevante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nunca nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.